aconseja mi oído. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Atención. Hace pocos minutos, el SNAI confirmó que no se ha registrado ningún amotinamiento por parte de las personas privadas de la libertad en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1. Además, informó que 5 cuerpos sin vida fueron hallados dentro del recinto carcelario durante los controles de seguridad. Las causas de los fallecimientos aún están en proceso de investigación. Ahora, lo más destacado del día. Un estudiante se salvó de ser apuñalado cuando se dirigía a clases en el Quinche. 2 delincuentes se acercaron a él para pedirle información, pero lo llevaron hasta un callejón donde fue asaltado. Una cámara registró el violento atraco que dejó al afectado sin posibilidad de reaccionar. El adolescente fue sorprendido en el callejón. El delincuente sacó un cuchillo y amenazó con apuñalarlo en la cara. Que lo mataría, le dijo, si es que pedía ayuda. Lo empujó contra la pared. La víctima trata de conservar la calma. Puso las manos para evitar ser herido, mientras las advertencias continuaban. El otro antisocial, mientras tanto, le abrió la mochila, le buscó entre los cuadernos. Testigos se percataron y los ladrones les dijeron que se vayan, que no se metan. Todo indica que estuvieron estudiando al afectado. En la esquina, uno de ellos se le acercó. Entablaron una corta conversación y atrás, el cómplice. Se le llevaron el celular, unas cuantas monedas, una calculadora científica, un compás e implementos de dibujo técnico. Todo ocurrió pasada las 6 de la mañana, en el Quinche. Estaba un muchacho yendo al colegio. Tenía una funda el muchacho, pues que fue una funda o algo que se lo fueron llevando porque justo estaba pasando un oficial de la policía con su familia. Entonces él es el que lo detiene para que ya lo dejen en paz y pueda salir. Y ahí salieron disparados los ladrones por ahí corriendo y se fueron. Los estudiantes son los más vulnerables, sorprendidos en las inmediaciones de los establecimientos educativos, al ingresar o al salir de clases. Ni siquiera ellos se salvan, en cualquier momento los pueden acuchillar. En las puertas de escuelas y colegios. Los policías están solo cuando salen los estudiantes, haciendo pasar a los estudiantes. A esto se suman los comerciantes, que como en este caso resultan afectados, pues ladrones acechan los negocios con barretas en mano para romper así los ventanales y los candados. Que las parroquias rurales también merecemos el cuidado y la necesidad de lo que es más importante en la vida, que es la seguridad. Informó Marilyn Jaramillo. 10 segundos le tomó a un delincuente robarse una motocicleta en el norte de Quito. Las cámaras de seguridad registraron cómo el antisocial sube a la moto, le enciende y sin mayor problema se la lleva con rumbo desconocido. Los moradores denuncian que no es la primera vez que roban motocicletas y vehículos en la zona. Faltaban escasos minutos para que el reloj marque las 7 de la noche. El propietario de esta motocicleta la dejó estacionada frente al negocio de la familia, sin imaginar que en cuestión de segundos, el fruto de su esfuerzo literalmente desaparecería. Deja a mi cuñada aquí parqueada la moto. Se fueron a volver a hacer unas compras. Ni bien se descuida, o sea, viene y se lleva la moto como si nada, o sea, como que fuera el dueño. El hecho se registró en Cotocollao, en el norte de Quito. Cámaras de seguridad captaron el momento del robo. Fíjese bien en este sujeto que camina de forma sospechosa, observando a todos lados. Y como si fuera el dueño, sube a la moto, la enciende y huye. Si hay gente y viene y se lleva la moto. A pesar de ello, corrieron con suerte. Denunciaron el caso a través de redes sociales y fue por ese medio que les dieron una pista para encontrarla. Salen avisando, se le publica por todo, avisan que está ya en Carcelén. Ya se le recuperó la moto. Los afectados con tristeza cuentan que es la segunda motocicleta que les roban en el mismo lugar. Sin embargo, la primera vez, el robo fue muy violento. Se entraron como 3 adentro. Y, o sea, nos amenazaron con el cuchillo, nos tumbaron al piso, pero hasta el día de hoy no nos dan
nada, y la moto sigue desaparecida, o sea, no encuentro. Y la denuncia está puesta. De aquella moto no saben nada y las investigaciones no han avanzado. Los moradores dicen que el problema es que la delincuencia tiene aterrado al sector. Tipo 6 de la mañana, aquí los moradores tienen la costumbre de salir a trotar, a hacer ejercicio. Entonces, realmente a esa hora, pues sí es un poco desolado, ¿no? Y pues hay motocicletas que van entre 2 personas en motocicletas y los asaltan las personas que hacen deporte, ¿no? Patrullajes y control sí existen. Sin embargo, dicen que al final se trata de un juego del gato y el ratón. Pese a que la policía sí nos colabora con la seguridad, con sus rondas, incluso justo aquí en esta parte de aquí suelen hacer control, sí, pero realmente a ellos también se les pasa. En Quito informó Adriana Rojas. La Agencia Metropolitana de Tránsito AMT dio cifras sobre los detenidos por conducir en estado de embriaguez. Los datos son preocupantes, por eso planean organizar una campaña para reducir esta problemática. Los detalles más adelante aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. 19 sospechosos fueron aprehendidos en operativos desplegados por la Policía Nacional en Sociovivienda noroeste de Guayaquil. Se constató que varios domicilios entregados hace poco ya estaban en manos de la delincuencia. Fue un amplio despliegue uniformado encaminado a reforzar la tarea policial en el distrito Nueva Prosperina. El trabajo específicamente se enfocó en Sociovivienda. En esa zona es donde se realizó un ataque armado durante la tarde del jueves 6 de marzo, lo que dejó a 22 personas fallecidas y 6 más heridas por impactos de proyectil. Desde el día de ayer se victimaron entre delincuentes en estos sectores, sobre todo en lo que corresponde a Sociovivienda 1 y 2, y entre ellos se están peleando por ver quién tiene el poder sobre ese territorio. De inmediato, policías y militares reforzaron la presencia, logrando allanar más de 200 domicilios en los primeros golpes ejecutados durante la noche del jueves y madrugada del viernes. Tenemos 12 personas que han sido aprehendidas, 2 menores de edad que han sido aislados. Tenemos 5 de ellos con antecedentes penales por los delitos de homicidio simple, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia de armas, robo, ocultación de cosas robadas y asociación ilícita. Durante la mañana del viernes también continuaron los operativos, esta vez en Sociovivienda 4, plan habitacional que fue entregado a personas de escasos recursos económicos hace poco más de un mes. Son aproximadamente 6 armas de fuego, 5 fusiles, una escopeta, 9 alimentadoras, munición 5.56 que ustedes lo vieron, que tendríamos que contabilizarla, y también sustancias sujetas a fiscalización. Funcionarios del Midubi también acompañaron a los uniformados para realizar un censo y conocer quiénes habitan estos espacios. En ese contexto hemos encontrado inclusive invasiones, armas, drogas y viviendas totalmente ocupadas por personas que no corresponden. Alrededor de las 8 de la mañana se reportó el hallazgo de un cuerpo femenino hacia un costado de una cancha en Sociovivienda 2. La fémina no fue identificada, pero se indicó que fue asesinada con varios golpes con las mismas piedras que se encontraban en el lugar. De su parte, el presidente Daniel Noboa, mediante la red social X, envió un mensaje a las tropas del orden. Todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina cuentan ya con indulto presidencial. Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país y yo los defiendo a ustedes. Informó José Morales. Este viernes, decenas de personas se acercaron al Laboratorio de Medicina Legal para retirar los cuerpos de las 22 víctimas de la masacre en Sociovivienda. Durante la jornada del jueves 6 de marzo, 27 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Guayaquil, 22 de ellos producto de la masacre registrada en Sociovivienda. Ahí están. Sí. Desde las 8 de la mañana de este viernes 7, los allegados a las víctimas comenzaron a llegar a Medicina Legal para hacer los trámites y retirar los cuerpos.
Aunque la mayoría no quería pronunciarse, sí hubo quienes aseguraron haber perdido a familiares que fueron víctimas colaterales del ataque perpetrado por una facción de un grupo armado que quería eliminar a otra. Había ido a visitar a la hermana, tenía una semana ahí, falleció él, el esposo de la hermana y la hermana, la menor, está debatiéndose entre la vida y la muerte. Tenía 27 años y según ella estaba de visita en sociovivienda cuando a las 15 horas comenzaron los disparos y al menos 25 hombres con fusiles y pistolas recorrieron casas y departamentos donde luego hallaron a los fallecidos y al menos 6 personas que siguen hospitalizadas. Entre ellas está una menor de 15 años que fue alcanzada por una bala en la cabeza y que hoy se debate entre la vida y la muerte. La Fiscalía publicó en X que se abrió de oficio una investigación por el asesinato de 22 personas, que han levantado indicios, revisado videos y entrevistado a testigos. Informó Carolina Pimentel. En el cantón Montúfar, provincia del Carchi, una riña callejera entre ciudadanos extranjeros terminó con un muerto tras recibir una puñalada en el pecho. La actuación rápida de los uniformados logró la detención del presunto asesino, quien quiso deshacerse de las evidencias que aún tenían máculas de sangre. Este sujeto es extranjero y responde a los nombres de Jonathan M. Tiene 25 años y fue capturado por la policía con graves indicios que lo inculpan de la muerte de Cuastumal D, de 31 años. Horas antes libaban en el parque central de la ciudad de San Gabriel. Fueron los moradores del sitio quienes tras los escándalos llamaron a la policía. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando llegaron al sitio e encontraron a la víctima con la herida mortal en su pecho. De que avanza la unidad policial y logra verificar a una persona de sexo masculino tendido sobre la vía, en donde los moradores del sector le indican que minutos antes habría sufrido una agresión por parte de otro ciudadano a la altura de su pecho, específicamente en el tórax. A la víctima le trasladan inmediatamente los familiares al Hospital Básico de San Gabriel, donde se confirma su lamentable deceso. Tras la intervención, los uniformados llegaron hasta un garaje en donde se encontraron indicios que permitieron determinar la participación en el hecho de sangre. El sujeto fue capturado minutos después de que arrojara las evidencias. Con las características que los ciudadanos dieron del causante, logrando identificar a un ciudadano a unos 10 metros del lugar donde se cometió el hecho delictivo, quien arroja 2 objetos en un parqueadero vacío, 2 cuchillos, los mismos que presentarían máculas de sangre, los mismos que fueron claramente evidenciados por nuestros servidores policiales que fueron arrojados en dicho lugar. Jonathan M. ya registra antecedentes, residía en la ciudad de San Gabriel desde hace algunos meses. Se dedicaba a la ingrata tarea de delinquir. Esta vez llegó lejos y tras la disputa le arrebató la vida de una forma violenta a su amigo. Es el segundo caso con similares características que se presenta en esta ciudad. Por ello se iniciará una campaña de prevención enfocada en el consumo de alcohol en ciudadanos migrantes. Este ciudadano venezolano ya fue aprehendido en ocasiones anteriores por personal de aquí del distrito Montúfar. Las causas de las aprehensiones fueron por robo y hurto. Vamos a mantener un dispositivo de seguridad con migración en la situación del control a ciudadanos extranjeros, a redoblar los esfuerzos en el tema del control de las vías públicas por el exceso de consumo de alcohol. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Autoridades antinarcóticos de España, en coordinación con la DEA de los Estados Unidos, desarticularon una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas. Durante el operativo se incautaron 873 kilos de cocaína que, según las investigaciones, habrían llegado a Europa procedentes de Ecuador. Más de 6 meses de trabajos investigativos dieron como resultado la desarticulación de una estructura narcodelictiva vinculada con la Mocromafia, una de las organizaciones más temidas de Europa. A través de este video, la policía española confirmó el decomiso de 873 kilos de cocaína, distribuidos en 759 paquetes. Tras los análisis periciales, dieron como positivo para los estupefacientes. El golpe se realizó en un parqueadero de la ciudad costera de Marbella, a 60 kilómetros al oeste de Málaga, en donde también se detuvo a 5 personas encargadas de la recepción del alcaloide. De acuerdo a las autoridades españolas, la droga provenía desde Ecuador. Esto se determinó gracias al intercambio de información con personal del puerto de Algeciras.
uno de los más grandes puertos de España que recibe en su mayoría mercancía que zarpa desde Sudamérica. Uno de los contenedores ecuatorianos, al parecer, habría sido contaminado con la droga. En cuanto a los vínculos de los detenidos con la mocromafia, así fueron señalados por parte de las autoridades antinarcóticos de España en conjunto con la DEA de los Estados Unidos. Esta mafia opera principalmente en países como Holanda, Bélgica o Alemania y es conocida por su poderío en el mundo del narcotráfico transnacional, además de estar estrechamente vinculada con la producción de cocaína proveniente de Sudamérica. Finalmente, se emitieron 3 órdenes internacionales de detención contra algunos miembros de esta organización, quienes se encuentran con paradero desconocido. Entre ellos, se halla uno de los líderes responsables de la logística del narcotráfico, informó Ítalo Salazar. 3 personas, entre ellos una mujer, fueron asesinados de forma violenta en la provincia del Oro. Una de las víctimas fue hallado flotando en un estero de la parroquia Puerto Bolívar. Los crímenes se registraron en el cantón Machala. Flotando en este brazo de mar llamado Estero Guaylado, ubicado en la parroquia Puerto Bolívar, fue hallado el cuerpo de una persona de sexo masculino. Fueron pescadores quienes alertaron a las autoridades la tarde de este viernes 7 de marzo. Que se encontraba al otro lado de la orilla, por lo que se coordinó inmediatamente con las unidades, avanzando al lugar inmediatamente, logrando verificar efectivamente una persona que se encontraba sin signos vitales y con posiblemente impactos de proyectil de arma de fuego. El occiso, quien hasta el cierre de la nota no ha sido identificado, tenía un disparo en la cabeza y según los agentes, por el rictus del cuerpo tendría entre 2 y 3 días de fallecido. 2 horas más tarde se reportaba otra muerte violenta en el sitio La Iberia. Parece que se encontraban 2 ciudadanos consumiendo sustancias. A este punto llega una motocicleta con 2 individuos, uno de ellos desciende e inmediatamente procede a realizar disparos en varias ocasiones en contra de la humanidad de uno de estos ciudadanos, causándole la muerte. El fallecido fue identificado como Ángel Arturo Camacho Martínez, de 32 años. Se conoció que el victimado era indigente y consumidor de sustancias sujetas a fiscalización. Se encuentran nuestras unidades en el lugar con la finalidad de poder establecer en qué circunstancias o cuál fue el móvil para causarle la muerte a este ciudadano. La noche del jueves 6 de marzo fue atacada por sicarios Xiomara Alexandra Cedeño Parra en el barrio Amazonas 1, quien falleció en una casa de salud. Cabe mencionar que 2 hermanos de Xiomara fallecieron bajo la misma modalidad del sicariato. Uno fue ejecutado el 28 de febrero de este año y el otro el 5 de enero del 2023. Los asesinatos de esta familia estarían relacionados presuntamente a extorsión de grupos delictivos, informó Richard Ceballos. Una joven de 21 años de edad murió tras ser alcanzada por un rayo en Isidro Ayora, en la provincia del Guayas. Jennifer Pluas, de 21 años, caminaba junto a otras 2 mujeres por el sector 3 de Mayo del recinto Las Mercedes en el cantón Isidro Ayora, pero antes de llegar a una cancha, un rayo cayó sobre ella, acabando rápidamente con su vida y dejando con afectaciones a las demás féminas. Se escuchó una fuerte explosión. Así como una bomba, algo muy fuerte y un destello. Pudimos ver que inmediatamente las chicas se desplomaron, cayeron al piso, 2 se levantaron y una de ellas quedó. Narran los testigos del hecho que esto ocurrió cerca de las 7 de la noche del jueves y poco después empezó una tormenta eléctrica. De ahí ya se tornó más como a una lluvia eléctrica, una pequeña tormenta eléctrica, muy eléctrica porque caían muchos rayos, muchos truenos, muchos relámpagos. La familia de la víctima no quiso brindar declaraciones sobre la trágica muerte de una joven que será recordada por haber sido humilde y caritativa con esta comunidad de la provincia del Guayas, informó Adriana Peralta. Vamos a reiterar esta información. El SNAI confirmó que no se ha registrado ningún amotinamiento por parte de las personas privadas de la libertad en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1. Además, informó que 5 cuerpos sin vida fueron hallados dentro del recinto carcelario durante los controles de seguridad. Las causas de los fallecimientos aún están en proceso de investigación.
Al volver a través de un convenio, el gobierno se compromete a pagar 3 millones mensuales a Solca para cubrir una deuda que bordea los 22 millones. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, dio cifras sobre los detenidos por conducir en estado de embriaguez. Los datos son preocupantes, por eso planean organizar una campaña para reducir esta problemática. En lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha detenido en promedio al menos 2 personas al día por conducir en estado de embriaguez. Puede parecer poco, pero en realidad no lo es. Una persona conduciendo con alcohol en su sangre podría causar un siniestro de tránsito mortal. Y según el director de la AMT, Washington Martínez, hay un dato igual de preocupante. 72 de estos 161 personas, ¿sí?, en su prueba de alcoholemia, superaron el 1.2 gramos por litro de sangre. ¿Qué pasó con una persona que marca 1.2? Primero, su campo visual se reduce. Segundo, sus reflejos se reducen. Y tercero, está desinhibido, es decir, no le importa la velocidad. Y es por eso que muchas veces hay siniestros que uno no entiende cómo suceden. Y es que en total en 2025 se ha detenido a 161 conductores en estado de embriaguez, de los cuales 149 son vehículos particulares, 10 de vehículos tipo taxi y 2 de conductores de buses. En ese sentido, ciudadanos aseguraron que la responsabilidad es clave. Cada uno se las idea para que llegar a casa después de beber algo de alcohol con amigos no termine en una tragedia. Para tomar un traguito tenemos que tener una responsabilidad y dejar el carrito en la casa. Cuando vamos a tomar, salimos así sin vehículo, que es más seguro. ¿Pedir un taxi tal vez? Claro, un taxi, que es lo más seguro que se puede hacer ahora en estos casos. Llamar a un familiar para evitar accidentes. Persona que se va a manejar, que no tome y sea más seguro para todos el hecho de que nos lleve y nos deje en un lugar donde nos recogió, se puede decir. La MT nos adelantó que para abril planean lanzar una campaña en instituciones para concientizar sobre el riesgo de tomar alcohol mientras uno va conduciendo. Ahora llevamos un alcotector y le pedimos, a ver, por favor, traiga un vaso de whisky, traiga un vaso de puntos, traiga una cerveza. Tome, por favor. Listo. Ahora hágase la prueba. Ah, marcó, usted iba tantos días preso, tantas cosas. Ahora, trate de caminar por esta línea recta. Si caminar no puede, peor manejar. Para evitar multas, sanciones o lo peor, un siniestro de tránsito mortal, conduzca con precaución y sin una gota de alcohol. Informó Mía Sabeli Carrera. A través de un convenio, el gobierno se compromete a pagar 3 millones mensuales a Solca para cubrir una deuda que bordea los 22 millones. El ministro de Salud, Edgar Lama, informó que también se pondrán al día con las clínicas privadas y las dializadoras. El gobierno está empeñado en saldar el lastre de administraciones anteriores con prestadores externos, tras un primer abono sobre una deuda de 26 millones de dólares. El Ministerio de Salud se ha comprometido con Solca a zanjar los montos como pueda. Lo que estamos asegurando es el pago de 3 millones de dólares mensuales para Sociedad de Lucha contra el Cáncer, para que en efecto hagan lo que ellos mejor hacen. Solca Guayaquil, Solca Matriz nunca ha suspendido la atención de los pacientes derivados del Ministerio de Salud Pública. Gonzalo tiene 2 años con su tratamiento para combatir el cáncer de próstata. Pero en 2024 un diagnóstico paralelo confirmó una metástasis en su columna. Lo operaron hace poco. Es beneficioso para todos nosotros, que nos hacía falta, que antes hubiéramos abandonado en ese caso. El valor importante al que necesita. Poco a poco, poniendo sus deudas que él adelantó aquí a Solca, él pagó. Pero el peso de los pagos en cola es denso. A las dializadoras les adeudan 180 millones. En la práctica, ellos tenían que haber dado 150 millones de dólares. Solo pagaron 61 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que hay un faltante de 89 millones de dólares que hasta la fecha aún no lo han dado. Gran porcentaje de esta deuda se mantiene en proceso de auditoría. Sin embargo, se van a realizar los abonos. Si no se han realizado abonos posteriores es porque se está planeando algo grande. También a las clínicas y unidades médicas privadas. El ministro afirma que están conscientes.
hay compromiso de parte del gobierno, se va a pagar y estamos en proceso de generar más pagos. Mientras, en hospitales públicos como el Abel Gilbert Pontón del suburbio, han vuelto los problemas. No hay nada, hasta la gasa mandan a comprar aquí. Pues aquí no hay medicina, pues. Todo pañal, todo hay que comprar. $45 en la receta de mi hija, que iba a cirugía. Ahora de un momento a otro, que ya no, se postergó la cirugía, y ahora los medicamentos, y me dicen que los venda. ¿Cómo los voy a vender? Hay un abastecimiento significativo. Hubo un inconveniente con un proveedor puntual. Solucionamos el tema con este proveedor y los despachos salieron el miércoles de la semana pasada. El abastecimiento supera el 80% en promedio. El objetivo es ponerse al día, afirma, con todos y todo. Me imagino que tendrá buena epónima. Sí. Lo que está pendiente, informó Jorge Escobar. Las personas naturales bajo relación de dependencia e independientes deberán realizar la declaración del impuesto a la renta hasta el próximo 28 de marzo, dependiendo del número del noveno dígito de su cédula o del RUC. Esta obligación está dirigida a quienes percibieron ingresos superiores a los 11.902 durante el año 2024. Las personas naturales deberán presentar su declaración del impuesto a la renta hasta este mes de marzo de 2025, de acuerdo con el cronograma establecido por el Servicio de Rentas Internas. Esta obligación aplica a contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2024 percibieron ingresos por relación de dependencia, actividades económicas independientes y otros conceptos sujetos a tributación por $11.902. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la entidad informó que se debe presentar la declaración y el posterior pago a través del servicio en línea del portal www.sri.gov.es. Para realizar el cálculo de este tributo se debe restar la totalidad de los ingresos grabados, las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones atribuibles a estos ingresos. A este resultado, se debe aplicar la tabla en donde se detalla que el pago del impuesto estaría entre los $163 hasta los $23.956. Adicionalmente, las personas naturales dentro del régimen general deben realizar su declaración y pago de acuerdo con el siguiente calendario. Las personas cuyo noveno dígito de cédula o RUC sea el número 1 tendrán hasta el 10 de marzo, el número 2 hasta el 12 de marzo, el 3 hasta el 14 de marzo, el 4 hasta el 17 de marzo, el 5 hasta el 18 de marzo, el 6 hasta el 20 de marzo, el 7 hasta el 24 de marzo, el 8 hasta el 24 de marzo, el 9 hasta el 26 de marzo y el 0 hasta el 28 de marzo. La declaración de este impuesto está dirigida para personas naturales obligadas a llevar contabilidad, los trabajadores en relación de dependencia que deban reliquidar el pago del impuesto a la renta o hayan utilizado el beneficio de la rebaja de gastos personales. Las sociedades en régimen general y RIMPE emprendedor deberán presentar su impuesto a la renta en abril, y las personas naturales sujetas al régimen RIMPE Negocio Popular y Emprendedor lo deben hacer el próximo mes de mayo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más de 3.000 unidades educativas de zonas rurales del país recibirán equipamiento tecnológico y conectividad como parte del proyecto de reducción de la brecha digital que impulsa el Ministerio de Educación. Esto se anunció en un evento en Milagro, en la provincia del Guayas. Les entregaron nuevos computadores para que puedan planificar clases, capacitarse y todo lo concerniente al sistema educativo. Ellos son parte de los 10.000 docentes que están en la lista de recibir estos equipos. Esto es solo una parte del proyecto para la reducción de la brecha digital que ejecuta el Ministerio de Educación. Transformando así las aulas en espacios de aprendizaje dinámicos, inclusivos y modernos. Proyectamos aumentar la cobertura de equipamiento y conectividad del 52% al 90% en nuestras unidades educativas fiscales. Será una inversión de $92,5 millones en el que está contemplado que 3.400 unidades educativas de las zonas rurales del país reciban equipamiento tecnológico y conectividad. Pero una verdadera transformación digital ocurre cuando utilizamos ese medio tecnológico para darle valor agregado a nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida,
Tenemos que aprender herramientas digitales importantes que nos permitan en los jóvenes y en los adultos potenciar esas capacidades. La herramienta digital es muy importante, ya que a través de la innovación nos permite desarrollarnos e incursionar a un mundo globalizado que es parte de las exigencias de este mundo contemporáneo. Esto se anunció en el Coliseo Ecuador Martínez Collazo en el Cantón Milagro, provincia de Guayas, donde asistieron docentes de diferentes planteles de la zona, informó Charlie Pisa. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, defendió el proceso de adquisición de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas. Lo hizo en su comparecencia en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Esto al tiempo de asegurar que la certificación se la obtuvo tras pruebas efectuadas en el exterior. Tal como lo había confirmado Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, se presentó en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para disipar inquietudes sobre la compra de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas. Por el tratamiento de la información delicada, se resolvió que la sesión tenga el carácter de reservada. Tras una hora de comparecencia, el secretario de Estado se ratificó en la transparencia del proceso. Se ha mostrado la información pertinente que garantiza la idoneidad de la compra que se realizó en el Ministerio de Defensa. Los asambleístas, entiendo, han quedado bastante satisfechos. ¿Aquí no hay nada que esconder, ministro? No, absolutamente nada. Lofredo respondió a críticas surgidas tras la exposición que se efectuó a medios de comunicación sobre las bondades de los chalecos. Aquí en el Ecuador existe una norma INEN y la norma INEN se rige a la norma NIJ. ¿Correcto? ¿Dónde se realizan las pruebas de certificación de NIJ? En Estados Unidos es el único lugar donde hay laboratorios calificados y certificados para hacer eso. Por lo tanto, la primera prueba que se realizó, a la cual viajó la Comisión de Entrega y Recepción, fue precisamente un laboratorio de certificación NIJ. Es así que el ministro confirmó que ese material logístico en la actualidad está siendo utilizado por los uniformados. Este es un tema que tiene que ser manejado con reserva, porque aquí lo más importante es que no se siga ventilando la protección balística que van a tener nuestros soldados. Las personas que nos protegen a nosotros son las que no pueden verse afectadas y poner en riesgo su vida por estar divulgando información que el enemigo puede utilizar en contra. En este contexto, Lofredo confirmó que en los próximos días llegará ayuda internacional, sin precisar de qué países, que se sumará a la ya existente para enfrentar al crimen organizado. Si yo comparo un soldado del ejército ecuatoriano con un soldado de cualquier otra fuerza, no va a haber diferencia. El nuestro es mejor, pero son los medios y equipos que traen estas fuerzas cuando vienen a colaborar con nosotros lo que va a potenciar las actividades en las operaciones. Además, Lofredo tendría que rendir cuentas en la Comisión de Fiscalización, donde también se ha iniciado una investigación. Bueno, ahí hay una mayoría correísta que lastimosamente lo que busca es desgastar la imagen de un gobierno que viene trabajando a favor de la seguridad. Sin duda, lo que se demanda es que el tema no se convierta en político, informó Héctor Romero. Representantes de los movimientos políticos Revolución Ciudadana y ADN validaron el diseño de la papeleta electoral que será utilizada en la segunda vuelta prevista para el 13 de abril. El debate presidencial está previsto para el próximo 23 de marzo. Avanza el calendario electoral para la realización de la segunda vuelta prevista para el próximo domingo 13 de abril. Este 7 de marzo, los delegados de las dos organizaciones políticas, Alianza Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional, que participarán en el balotaje con sus binomios presidenciales, participaron del evento de validación del diseño de la papeleta electoral que se utilizará en la segunda vuelta de las elecciones generales 2025. En esta jornada se revisaron los nombres, logotipos y fotografías de la papeleta aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la que constan los dos binomios. La papeleta de la dignidad de binomio presidencial de la segunda vuelta será de color rosado y de tamaño A5. Adicionalmente, de acuerdo al calendario electoral, están definidas las fechas para el debate presidencial y el inicio de la campaña. El 23 de marzo vendría a ser el debate presidencial, lo cual lo llevará a cabo el Consejo Nacional Electoral por parte de Matriz y los consejeros. De igual manera, el 24 de marzo al 10 de abril tenemos ya el inicio de la campaña electoral, el cual ya estarán todos los movimientos políticos participantes
preparados para dicha campaña. Para el 6 de abril está previsto la realización del primer simulacro de las elecciones, mientras que el 10 de abril será el sufragio de las personas privadas de libertad y un día posterior el voto en casa. Lo que aún no se ha definido es si existirá o no una resolución sobre el uso de celulares en el interior de los recintos de votación. Bueno, en ese aspecto tendremos que esperar a las directrices que nos den nuestras máximas autoridades, en este caso el Pleno del Consejo Nacional Electoral tomará su resolución y nosotros acataremos las órdenes que ellos nos impongan a nosotros o nos estén reportando en relación a la resolución. El margen de diferencia obtenido entre los dos candidatos finalistas fue de menos de un punto, y se espera que hasta el próximo 22 de marzo el CNE proclame oficialmente los resultados definitivos de la primera vuelta electoral. Informó Miguel Ángel Bedoya. Este 7 de marzo, las juntas provinciales electorales de Tungurahua y Manabí, en cumplimiento a la resolución del Pleno del CNE, realizaron la verificación de los sufragios y la apertura de urnas de las actas de la dignidad binomio presidencial para efectuar un proceso de reconteo. Esta actividad, ejecutada también en las juntas provinciales de Los Ríos y Esmeraldas, en respuesta al recurso de impugnación presentado por el Movimiento Revolución Ciudadana y que fue aceptado por el organismo electoral. Las fuertes lluvias continúan causando estragos y ahora la parroquia de Olmedo, en el cantón Cayambe, se suma a las localidades afectadas. Hace pocos minutos se confirmó el desbordamiento de un cuerpo de agua en el sector de San Pablo Urco, afectando varias viviendas y a sus residentes. Además, las tormentas eléctricas y granizadas han complicado aún más la situación. Varias zonas rurales del cantón permanecen sin servicio eléctrico, dificultando la comunicación. Lamentablemente, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos de Cayambe han confirmado el fallecimiento de una persona. Ante la emergencia, las instituciones estatales y provinciales han acudido al lugar para brindar asistencia. Estamos a la espera de nuevas actualizaciones. Las intensas lluvias han provocado serias afectaciones en el sector agrícola en nuestro país. En total se estima que unas 10.000 hectáreas han sido afectadas por las inundaciones. El arroz es el cultivo más afectado por el invierno, con un total del 60% de área perdida, siendo Manabí la provincia más golpeada, con el 52% de afectación. Actualmente tenemos afectadas como área de pérdida total, alrededor de 5.000 hectáreas en pérdida total y alrededor de 4.200 hectáreas de pérdida parcial, ¿no? O sea, tenemos un número aproximado de 10.000 hectáreas afectadas. Esto ha generado cuantiosas pérdidas económicas. En pérdida total, alrededor de $5 millones, y en lo que es pérdida parcial, 1.800.000, o sea, alrededor de 7 millones si sumamos las dos cifras de pérdida parcial y pérdida total, ¿no? El gobierno ha anunciado medidas de alivio financiero. Un bono que se va a otorgar a los productores afectados para las zonas afectadas, ¿no? Por ejemplo, las condonaciones de las deudas, el tema del alivio financiero, permite reestructurar su deuda, ¿no? Con un 10% del pago de capital, condonando todo lo que es los intereses generados, ¿no? Identificamos qué clientes nuestros están en estas zonas y se procede a una condonación según lo manifestado el presidente. Estimamos que sea un monto entre 4 y 7 millones de dólares, pero como les digo, tenemos que mapear exactamente las áreas para beneficiar a quien tengamos que beneficiar. También se trabaja en la creación de un producto crediticio para poder entregar al sector agropecuario. Crear un producto con una tasa de interés de un dígito, eso también está por salir, eso van a ser en los próximos días. ¿De cuánto sería? Va a ¿7%, ser anunciado. 5%? Estamos tratando de que esté a niveles del 7%, ojalá podamos lograr algo menos. Informó Rosalena Vázquez. Derechos conquistados y servicios que permiten a mujeres acceder a lugares seguros y libres de violencia fueron expuestos en la toma simbólica de espacios públicos llevados adelante por algunos colectivos.
En un acto de reflexión, las mujeres asistentes al Patronato San José mantuvieron en todo momento su posición respecto a las conquistas en derechos y aspectos de tipo simbólico. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía y todos nos pongamos a pensar el lugar de las mujeres en la sociedad. Mujeres que trabajan, mujeres que muchas veces no tienen acceso a empleo digno, que están sobrecargadas de labores de cuidado, donde hay que compartir tareas y no se las hace. Con cada una de las manos impregnadas en los murales recordaron algunas de sus batallas que siguen durante este siglo. Acceso igualitario al trabajo, violencia política, sostuvieron deben acabar. En la medida en la que vamos conociendo cuáles son nuestros derechos, nos vamos empoderando, vamos exigiendo, vamos demandando, nos vamos juntando, vamos sumando esfuerzos, vamos sumando voluntades, corazones y manos para contribuir a la transformación tan necesaria de nuestros territorios. En términos prácticos, aquellas mariposas y pañuelos de color morado que han acompañado a las mujeres a lo largo de sus luchas no se han quedado en proyectos. Actualmente tienen lugares especializados y distintos servicios que existen gracias a sus exigencias. El Distrito Metropolitano tiene una red de protección para víctimas y sobrevivientes de violencia. Contamos con las juntas de protección de derechos, son instancias administrativas que administran justicia y dan medidas de protección a personas que están en una necesidad o en un riesgo. Tenemos los SEC, que son los Centros de Equidad y Justicia, donde hay atención legal gratuita, atención psicológica, atención social. Existen las casas de acogida. Muchas de las mujeres que llegan a nuestros servicios son sobrevivientes de tentativa de femicidio. Aunque en la tarde ya la lluvia se llevó con cada gota que golpeó la calle Chile las distintas flores y mariposas, lo que representaron nutrió de ideas y nuevos anhelos a las mujeres que vieron en sus figuras libertad, igualdad y derechos. Respondemos todas. Informó Javier Rosero. En conmemoración de la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y el papel en la sociedad, se tomarán distintos espacios públicos y se integrará una importante agenda cultural, por lo que se prevén cierres viales en la capital. Para el sábado 8 de marzo se prevé la concentración y movilización de colectivos feministas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por lo que lugares como el Parque El Arbolito y las plazas Grande y Santo Domingo acogerán a miles de manifestantes. Por esta razón, la Agencia Metropolitana de Tránsito planea desplegar a partir de las 6 horas un dispositivo de movilidad. Las restricciones se efectuarán en 2 perímetros que contienen los sitios y avenidas de concentración y ruta de los manifestantes. El perímetro 1 comprenderá las avenidas 10 de agosto y calle Bolivia, avenida Pérez Guerrero y 18 de septiembre, calle Asunción y Santiago, avenida 6 de diciembre y avenida Tarqui, entre otras. Por otra parte, el perímetro 2 clausurará las siguientes vías: avenida Patria y avenida 6 de diciembre, avenida Maldonado y avenida Sena, calle Guayaquil y Caldas, avenida Tarqui y avenida 12 de octubre, entre otras. Si desea conocer todos los cierres viales planificados y rutas alternas habilitadas para este 8 de marzo, revise los canales oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Asimismo, en el marco del Mes de la Mujer, instituciones metropolitanas y provinciales han organizado una variada agenda cultural con el objetivo de abrir espacios inclusivos que resalten la lucha y resistencia de las mujeres como figuras centrales. El Centro de Arte Contemporáneo y el Teatro del Parque Urbano Cumandá efectuarán actividades de libre acceso que reivindican las movilizaciones por el 8M, ambas a partir de las 11 horas hasta las 13 horas. Igualmente, otras instituciones públicas también planean labores por el Día de la Mujer desde tempranas horas, como cantatas y carreras atléticas en algunos cantones de la provincia, como Puerto Quito y San Miguel de los Bancos. Pero si busca algo más cercano, a pocos minutos de la capital, la parroquia Conocoto acogerá la mega feria de salud Pichincha es Mujer a partir de las 10 horas. Finalmente, la semana se cerrará con algunos eventos, tanto culturales como atléticos. El evento musical Mujer, Amor y Encanto lo espera el domingo 9 de marzo a partir de las 17 horas en el Teatro Capitol. Y si busca una opción ligada al deporte y la salud, de 8 horas a 10 horas el Parque La Carolina acogerá una popular carrera atlética para mujeres. Y a las 10 horas, en el Centro Histórico de Chillogallo se realizará una nueva feria de salud Pichincha Te Cuida. La Universidad Central del Ecuador informó que los días 8, 9 y 10 de marzo se llevará a cabo la simulación del examen de admisión a través de la plataforma digital de admisiones con la misma estructura del examen real. Por otro lado, las evaluaciones psicométricas se realizarán los días 12, 13 y 14 de marzo de forma presencial o virtual, según la modalidad elegida por cada estudiante. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo a todas las mujeres ecuatorianas
que esta conmemoración nos ayude a seguir trabajando juntas en beneficio de todas, sobre todo seguir buscando esa equidad de género y también la lucha por nuestros derechos. Que tengan un buen fin de semana, que descansen, amigos. Un abrazo grande.